Bienvenidos a estas reflexiones sobre el derecho y la justicia a través de la historia. Mi nombre es Juan José Calderón y me complace compartir algunos elementos conceptuales que nos puedan ubicar en lo que es los inicios de la legislación infanto-juvenil. Las reflexiones jurídicas y filosóficas que hemos conocido a través de la historia y que desde nuestra cultura occidental han planteado los inicios de la concepción de esas dos dimensiones del derecho, nos muestran claramente que hablamos de dimensiones y no partes del derecho. El derecho natural, como sabemos, depende enteramente de la naturaleza. Es decir, básicamente se refiere a lo que los seres humanos observan, ven, perciben, sienten desde su propia naturaleza y en relación con los demás seres. El derecho positivo, por su parte, es netamente una construcción humana. Y en ese sentido, es importante reconocer las diferencias en cuanto a la descripción de su naturaleza, tanto jurídica como filosófica. Filosóficamente, se buscó el origen de ambas dimensiones. Por eso el derecho natural tiene un origen divino o en la naturaleza, y es de orden ideal o real. El derecho positivo, por su parte, tiene origen bien sea en la voluntad o en la razón de los hombres. Jurídicamente, se pregunta si resultan vinculantes o no. Por eso el verdadero derecho positivo es el que tiene como base el derecho natural. Es decir, el derecho positivo vinculante es el que simplemente desarrolla o concreta lo dicho por el derecho natural. Tenemos que reconocer varios periodos en la historia para entender básicamente cómo ha sido su evolución. Entonces, hablamos del conocimiento filosófico de la antigüedad, con su máximo exponente, que es Aristóteles. Todos sabemos que la cuna de la civilización occidental fue Grecia. Y básicamente, Aristóteles plantea que el estudio de la justicia, lo justo y el justo, desde sus contrarios y a partir de su reflexión, está basado en la realidad, en lo tangible, en lo visto, en la experiencia concreta de los hombres. Afirma que el derecho en la ciudad o en la polis tiene una parte natural y otra legal, que es lo positivo. Lo natural es real y no ideas a alcanzar, sino verdaderas exigencias. En eso se ubica en un polo opuesto, podríamos decir, a los pensamientos platónicos. Es Aristóteles quien nos da una amplia descripción y referencia sobre el concepto de justicia. En oposición a Platón, comienza a poder advertir que la noción de justicia se utiliza con diversos significados, y de esa manera advierte que llamamos injusto tanto al transgresor de la ley como al codicioso. Esta vía negativa permite definir dos sentidos centrales del término justicia. En cierto modo, justicia es lo legal y en un segundo sentido es el respeto a la igualdad. Por eso él denomina justicia general y justicia particular. Y ambos implican o se refieren a un modo de ser caracterizado con respecto a las normas inherentes a los procedimientos e instituciones. Por su parte, en la Roma antigua es claro reconocer el aporte fundamental que esta cultura hizo a la historia del derecho y de la justicia. Lo dicho por los romanos sobre el derecho no fue producto de indagaciones teóricas, sino la necesidad real y concreta de dar solución a problemas jurídicos del momento. Por eso, las
investigaciones históricas nos hablan de que en el año 534 después de Cristo se promulgó una obra llamada Corpus Iuris Civilis, o Cuerpo del Derecho Civil, integrado por 4 partes: las institutas, el digesto o el pandectas, el código y las novelas. Sobre el derecho natural, la terminología no fue homogénea. Se le denominó así a lo que es justo por la propia naturaleza, sin requerir intervención de la voluntad humana. El concepto tampoco fue uniforme, pues se le entendió como cosas justas, que son debidas y buenas siempre. A pesar de las múltiples denominaciones y entendidos que se le dieron a este derecho universal, fue aceptada como característica suya el ser un derecho aplicable a los casos reales y concretos. Saliendo de la época antigua, entramos a el conocimiento filosófico y teológico de la Edad Media, y con él una referencia a su principal exponente, que fue Santo Tomás de Aquino. Este pensador, en su obra La Suma Teológica, plantea la distancia que hay entre los temas de ley y los temas de lo justo o del derecho. Respecto a la ley, dice que es la ordenación de la razón al bien común y promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad, es decir, una construcción humana. Distingue las diferentes clases de ley, en ley eterna, ley natural, ley humana y ley divina. Básicamente, podríamos decir que fue el culmen de la Edad Media, ese pensamiento de Santo Tomás, y entramos en lo que es el Renacimiento, una época que marcó un corte de la historia y en la que las ideas estaban basadas en el abandono propio de la Edad Media, abandono que fue influido por los cambios políticos, producto de los descubrimientos y conquistas de nuevos territorios, que hicieron centrarse al hombre en sí mismo, haciéndolo dueño y señor del universo. Así se pasó de las reflexiones teológicas a otro plano, por lo cual la filosofía se fue convirtiendo en un culto a la razón humana a través del conocido racionalismo propio de la Edad Moderna. La Edad Moderna tiene sus inicios después del Renacimiento, a partir del descubrimiento de América como referente, y teniendo su fin con la Revolución Francesa en 1789, donde se da inicio a la Edad Contemporánea. Y en la Edad Contemporánea, básicamente, surge el iusnaturalismo moderno o racionalista, en el que se plantea que la nueva visión del mundo exige ver el derecho natural como un sistema racional de leyes que diera respuesta a los problemas, que no podían resolver la moral basada en la teología. El derecho natural, desde esta óptica, dejó de ser lo justo natural para pasar a ser un conjunto de normas o leyes producto de la razón. Y el iuspositivismo plantea que el derecho solo lo constituye lo que dice la ley y el derecho natural es principalmente moral. En el siglo XIX y XX, el estudio jurídico sobre el derecho natural entró en un receso para dedicar su estudio a lo que diera exclusivamente la ley. A mediados del siglo XX aparece el estudio del derecho natural como propuesta jurídica y ha recibido muchas más denominaciones, por lo que hoy prefieren sus exponentes que sea llamado el realismo jurídico clásico. En ese sentido, la ley se entiende como el orden que permite hacer de una vida una existencia, es decir, un tercero trascendente que organiza y sostiene el sistema como un todo, de manera tal que el sujeto allí no es más que un eslabón. Este orden preexiste al sujeto
y define las prohibiciones, pero también un campo de posibilidades. La ley se opone de un lado al poder como fuerza caótica, pero de otro lado es poder que cobra a cada sujeto una cuota para sostener el orden social. Por ello, la inscripción en la ley es también un asunto de malestar. Con los derechos humanos entramos a reconocer una acepción fundamental de lo que es el derecho y planteamos que es el reconocimiento de todas las posibilidades y condiciones que tiene toda persona para mantener su dignidad. Así pues, entendemos como producto de ese derecho el ejercicio de la autoridad. La autoridad se diferencia como corresponde pedagógicamente del autoritarismo, considerado como una fuerza coercitiva, una imposición del poder bajo formas de seducción e intimidación. En cambio, la autoridad es una transmisión de la ley por la vía de la identificación y la argumentación. Entramos también entonces a reconocer qué es la norma, cuáles son las normas. Por normas sociales se entienden las leyes vigentes, obligatorias para una mayoría de individuos, generalmente observadas y expresamente reconocidas, o solamente supuestas por todos, que regulan la convivencia dentro de un grupo que difiere entre sí respecto a su magnitud y a su origen. Las normas sociales pueden ser agrupadas dentro de sistemas normativos según el grado de la sanción que se aplique al infractor. Por ejemplo, las normas jurídicas son las normas contenidas en reglamentos u ordenamientos, y su violación es un acto ilícito y conlleva sanciones de tipo pecuniario o administrativo. Las normas penales, por su parte, son las que están recogidas en el Código Penal, que representa el núcleo duro de cualquier sistema social, y recoge las normas que tutelan los bienes fundamentales del grupo social, por ejemplo, la vida, la propiedad y las instituciones. La norma moral individual es la norma autoimpuesta. Incumplirlas tiene escasa relevancia social, pero puede ser calificada como una hipocresía. En conclusión, la justicia es un ideal de distribución y de equilibrio de difícil realización. Por eso siempre pediremos a los juristas modernos que la estudien desde el contexto para incorporar a más ámbitos y a mayor cantidad de personas en un equilibrio armónico que tienda a la búsqueda de la felicidad individual y social.